Ay, ya estamos en vivo. Ya estamos. Esperemos un minutico que nos llegue la notificación de que ya iniciamos. A ver. Listo. ¿Cómo estás, Diani? Bien. Todavía no me ha llegado la notificación. A ver. Qué extraño. Diani, ¿y tú todavía sin Facebook? Sí, pero trabajar en ello en este mes. Estoy poco a poco Pero introduciendo las redes sociales. Ya sabes pero bueno, estoy en ese proceso. Ahí voy. No, sí, ya las redes sociales es que toca. Punto. Pero chévere no vivir tan conectada. Sí, total. Pues, bueno, me parece igual, es un tema nuevo para mí. Porque imagínate que yo nunca he tenido, pues, o sea, sí tuve un Facebook, pero lo cerré, pues, pequeñita. Sí, yo no me acuerdo de ti con Facebook. No, ok. Tengo por allá un recuerdo borroso. Es verdad. Listo, como siempre, yo doy unos minuticos para, esperando que más personas se conecten. Ya nos saluda Luri, hola, bienvenida. Dimos unos minutitos e iniciamos. A mí todavía no me ha llegado la notificación, me voy a meter al perfil directamente. Sí, a mí sí ya me salió. Ah, bueno, súper. Igual Luri ahí nos ayuda a comprobar que ya estamos en vivo. Listo. Diani, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ay, muchísimas gracias sobre todo por el espacio. De verdad que sobre todo difundir conocimientos, compartirlo. Entonces, genial. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, Andrea Blanco nos saluda, bienvenida, buenas tardes. Andrea. Y bueno, yo creo que iniciemos de una vez con la presentación. Entonces, hoy vamos a hablar sobre salud mental en adolescentes, cómo ayudarlos, acompañarlos en todo lo que están perdiendo en la cuarentena, sobre todo ellos que inician, digamos, su vida social un poco más activa, relaciones interpersonales e incluso amorosas un poco más cercanas, más fuertes. Francisco y Juan David, bienvenidos. Entonces, bueno, ese es el tema de hoy. Como siempre, nos vamos a guiar a partir de las preguntas que puedan ir teniendo. Entonces, los invitamos a que si tienen alguna inquietud, ya sea porque son padres, madres o tutores o hermanos o, bueno, tienen alguien cercano, algún adolescente a quien quiera aportar, pues bienvenidas sus inquietudes, que eso es lo que nutre nuestra conversación. Hoy estamos con Stephanie, que hace parte de nuestro equipo de Insight, encargada principalmente de la terapia cognitivo-conductual individual, y como invitada especial tenemos a Diana Aguirre. Diana y Stephanie son compañeras de universidad, estudian psicología juntas. Diana posteriormente se fue a hacer una maestría en psicología clínica infanto-juvenil en España. Y bueno, Diana, me gustaría que tú mismo nos contaras sobre qué estás haciendo actualmente, cuál es la orientación de tu perfil, que ayer hablando y preparando esta charla de hoy, nos hablabas de un tema que me pareció súper interesante y es la rehabilitación como a la vida social cuando hay una enfermedad mental compleja, si no estoy mal. Entonces, Diana, bienvenida, gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos. Bueno, un saludo muy especial primero a todos los que nos están viendo. Yo me presento, soy Diana, soy psicóloga, me gradué de la Universidad El Bosque en Bogotá. Nuestro enfoque desde la universidad es súper biopsicosocial, entonces llevamos como el sello pues aquí en el corazón. Y a raíz de esto,
justamente me nació pues la idea de hacer una maestría en rehabilitación psicosocial, que consiste básicamente en brindarle apoyos a una persona que tiene un trastorno mental grave para que pueda hacer una vida lo más normal posible. Es decir, que pueda conseguir un trabajo, que pueda presentar una entrevista de trabajo, cosas como habilidades básicas, como por ejemplo hasta hacer la compra o lograr ser lo mayor independiente que sea, ¿no? Entonces, para esto hay técnicas. España es una de las, eh, digamos, países que tiene muy bien adaptado el modelo en rehabilitación psicosocial. Entonces, pues vine a estudiar eso acá, con la Universidad Autónoma de Barcelona. Y luego, pues en el camino siempre he tenido, siempre he tenido ese amor profundo por la infancia y por la adolescencia, desde, digamos, el pregrado, me encanta. Entonces surgió ese interés por estudiar psicología clínica infanto-juvenil. Aquí le llaman la especialidad de este modo. Aquí en España he trabajado sobre todo con adolescentes que presentan un diagnóstico base, digamos, de enfermedad biológica, llamémoslo así. En este caso, por ejemplo, pacientes que convivían con epilepsia. También trabajé con niños con trastornos de aprendizaje, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que tenían combinado también otro tipo digamos, enfermedad biológica. Y pues en las prácticas también tuve la oportunidad de trabajar con adolescentes con enfermedad mental grave, que quiere decir personas que sufren de esquizofrenia, trastorno bipolar, digamos que esos trastornos un poco más gruesos, por llamarlo, dentro de la psicología. Y pues bueno, de ahí nace ese amor. Y bueno, el año pasado terminé y actualmente trabajo vía telemedicina con Medellín en una clínica especializada en el dolor, sobre todo con pacientes que sufren pues dolor crónico y en especial fibromialgia. Se llama Cuerpo y Mente, se encuentra en Medellín. Tenemos también consulta, digamos, pues presencial, y la mayoría también la hacemos por telemedicina actualmente. Wow, Diana, qué chévere tenerte aquí hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, con todo Y gusto. creo que tu aporte, pues desde todo ese conocimiento, el aporte que nos puedes dar hoy a este tema tan presente y que creo que nos está hablando lo suficiente, pues va a ser muy, muy chévere. Bienvenidos todos los que nos están viendo. Y pues nada, ¿qué les parece? Entonces sí empezamos. De acuerdo. Entonces, pues mientras nos llegan las preguntas, nuevamente a los que se acaban de conectar, bienvenidos, pueden hacer sus preguntas sobre el tema que estamos manejando hoy, que es salud mental y acompañamiento a los adolescentes, principalmente en esta época de cuarentena y sus duelos y pérdidas, como lo mostrábamos un poco en las imágenes en donde promocionábamos esta conversación. Ellos están perdiendo ahorita la vida social que estaban empezando a construir o que llevaban poco tiempo en esta vida social. Entonces hay jóvenes que les tocó graduarse virtualmente, que era de pronto un evento de su vida muy esperado y no fue de la manera en que lo esperaban, en la que lo soñaban, personas que estaban empezando relaciones sentimentales, emocionales a tan corta edad, no sé, excursiones, proms, fiestas de 15, todo eso, digamos, indiscutiblemente va a generar un impacto a nivel emocional. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Qué podríamos de pronto decirles un poco a los padres, a los acompañantes, hermanos, tutores de estos adolescentes? ¿Cómo podemos acompañarlos en este momento? A mí me parece que lo más importante y por donde podemos empezar antes de meternos a todo el impacto de estas pérdidas es entender qué está pasando en los adolescentes a nivel general, o sea, por ser adolescentes, en qué punto de desarrollo neurológico están, en qué punto de desarrollo de la personalidad, y es entender que en la adolescencia es el punto donde se forman todas las redes neuronales, o bueno, se maduran las redes neuronales encargadas de la individualidad, de las estrategias de afrontamiento ya más propias, que la persona ya empieza a desarrollar sus propios mecanismos,
sus propias estrategias. Y entonces es una época en la que padres y cuidadores y familiares deben tener un equilibrio muy, muy cuidadoso de cómo los podemos todavía acompañar como una red de apoyo, pero también dándoles el espacio de que ellos sientan, de que ellos vivan, de que se atrevan a intentar sus propias estrategias, porque es el momento de hacerlo, ¿no? Me Tal encantaría cual. empezar por ahí, no sé, Diana, ¿y tú? Fíjate también, y muy importante lo que estás diciendo de la etapa en la que se están pues, que se encuentran, y es básicamente que justo de los 14 a los 18 años empiezan a ocurrir unos cambios a nivel de desarrollo psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Empiezan a pedir más independencia. Entonces, ese es uno de los primeros cambios que vemos y se fortalece, digamos, se cristaliza cuando llegamos a los 15 años, ¿sí? Y además de esto, también hay una preocupación constante acerca de los cambios corporales. Número 2, por ejemplo, dentro de otras cosas que vemos, además, empieza esa integración con los grupos de amigos. Entonces, también, digamos, en cuarentena, pues se corta un poco ese contacto físico y de ahí, digamos, por ejemplo, un factor de riesgo que es muy importante también a tener en cuenta es el uso y, bueno, estadísticamente creo que, pues, nosotros también los adultos incrementamos la manera de usar redes sociales, la frecuencia con la que lo hacemos y el punto de conexión que ahora nuestros adolescentes tienen aún más en cuarentena es pues por medio de las redes sociales. Entonces es otro punto que va cambiando y justo pasa la cuarentena, la herramienta que tienen es la red social y por ahí pues básicamente es como un canal primero de socialización en diferentes áreas de la vida del, digamos, del adolescente. Empecemos también por la sexualidad y todas las modalidades que hoy estamos pues viendo también sexualidad, por ejemplo. Y además de esto ocurre otro cambio importante que es el desarrollo de la identidad. Entonces son 4 cosas como claves dentro del desarrollo psicosocial que pues hay que tener en cuenta cuando hablamos de adolescencia. Y a la luz de todo esto, hablando un poco con Diana, surgió la idea de hacer, de hecho fue en una conversación casual que surge la idea de decir cómo podemos hacer una charla, un vivo que incluya los dos temas, que incluya el desarrollo, pero también que incluya el que hacemos, el que está pasando en cuarentena. Y llegamos a esto hablando de todo eso que Margarita estaba diciendo, que a la luz de esta charla y a la luz de todo este tema vamos a entender como las pérdidas que están viviendo los adolescentes. Pérdidas a nivel de desarrollo de individualidad, ¿no? No es lo mismo desarrollar tu individualidad cuando estás 8 horas en el colegio, los fines de semana estás con tus amigos y otra cosa es desarrollar individualidad 24/7 con tus papás en la casa y sin pares alrededor, no sé, los que más de buenas están tienen a los hermanos tal vez, pero sin pares alrededor, las pérdidas para los niños y los adolescentes hemos visto que, aunque no es lo más recomendable, entendemos que el colegio es su vida entera, no existe nada más que el colegio, es su mundo, su vida, su interacción, su logro, todo está ahí y se tienen que graduar por conferencia, por chat, incluso quienes se están presentando a las universidades también. Y entendamos que todo esto son pérdidas. Y justo, fíjate, lo hablábamos ayer. Un papá me decía, ahí antes de Ani, dime. Sí, ahí un papá me decía algo muy interesante y me decía como, bueno, yo creo que todo eso es parte de la adolescencia. Y yo le decía, sí, pero eso no quiere decir que la persona esté preparada para asumirlo, para afrontarlo y mucho menos en estas situaciones. Y justo, fíjate, es algo interesante y es todas las estrategias, digamos, de afrontamiento. Disculpen que estoy un poquito acá con la ventana, no sé si se oye mucho. ¿Me oyen bien? No, Coche, ¿está bien? Pasa algo en especial y es, claro, estamos 24/7 en familia y nuestros niños, adolescentes están copiando sobre todo la manera en que estamos afrontando y llevando la cuarentena. Entonces, sumémosle a esto que si nuestros hijos están pasando por un duelo, ¿cierto? Y nosotros también, ¿cierto? Como papás, o en mi caso que yo soy tía, pues también, o cada uno desde el rol, si tiene cerca a un adolescente. Entonces, ¿cómo, digamos, hacer ese énfasis en, como papá, cómo estoy llevando las emociones, le estoy expresando lo que estoy sintiendo?
o estoy dentro de un ambiente completamente, digamos, cerrado emocionalmente, no hay espacios también de poder hablar, que por ejemplo una estrategia así como súper interesante es el juego que se hace después, por ejemplo, de cenar, ¿no? Entonces es un juego de mesa que permite que afloren sobre todo también emociones, que haya más interacción. Este tipo de cosas favorece sobre todo esa expresión a nivel emocional que en cuarentena sobre todo estamos como tan, pues cada uno en su rutina, en su habitación, termina el trabajo y quizás se encuentran para comer y quizás. Entonces sí que es importante ese espacio de socialización, además. Ujú. Sí, frente a eso. Entonces, lo primero creo que es podemos utilizar y decirles a los papás, lo primero es utilizar esos espacios de socialización para identificar cuáles son las pérdidas. Y ojo acá, porque creo que es muy importante aclarar que las pérdidas que como adultos podemos identificar en los adolescentes es las que ellos identifiquen, ¿no? Para un adolescente, una pérdida muy importante puede ser no poderse hablar con los amigos, para los adultos que nos hemos alejado por el trabajo o que estamos acostumbrados a vernos más distanciados y lo social tiene otro significado completamente diferente, podemos decir, eso no importa, ¿no? Como los ves después, ¿sí? Haz una videollamada y ya. Entonces, es súper importante utilizar esos momentos de socialización para identificar qué pérdidas están identificando los mismos adolescentes, como darles ese espacio libre de juicios, libre de interpretaciones, para saber ellos qué están considerando que pierden, lo que Margarita decía ahorita, las relaciones de pareja que en la adolescencia se viven con tanta intensidad, pues preguntarles, ¿no? ¿Ve? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? Para identificar esas pérdidas, porque frente a la pérdida, la que sea que el adolescente está identificando, empieza a ocurrir muchas cosas, especialmente el proceso de adaptación que se llama el duelo, el famoso duelo, que creemos que solo lo hacemos frente a muertes o pérdidas así muy grandes o muy compartidas socialmente, pero realmente es un proceso que se hace frente a cualquier pérdida. Y qué bueno que mencionas esto, Tefi, porque a veces tenemos dentro de lo típico y lo popular, ¿verdad? Que la muerte es a lo único que a veces le hacemos duelo. Y yo creo que la cuarentena nos ha enfrentado un nuevo duelo y es la pérdida de una, digamos, rutina o cierta normalidad que teníamos antes. Entonces, no solamente, fíjate, no solamente es con respecto pues a los papás, sino lo que decías ahora de que para el adolescente cuán tan importante es en este momento tener contacto físico con sus amigos, tener contacto físico, los momentos de socialización, el deporte, por ejemplo, también fue una ruptura, ¿no? A esto también, digamos, se le está haciendo como un proceso de duelo. O sea, el adolescente, y no solo el adolescente, sino en general, yo creo en el mundo, estamos haciendo ese proceso de adaptación. Entonces, eso es el duelo, adaptarnos, digamos, a una pérdida, ¿verdad? O es como ese punto de inflexión donde la vida sencillamente nos cambia una realidad y tenemos que adaptarnos a esa realidad. La cuestión aquí es con qué herramientas estamos afrontando esa realidad y con qué herramientas le estamos dando, digamos, desde el núcleo, desde el ambiente, qué espacio le estamos brindando a nuestro hijo para que pueda transitar esas etapas pues, que tiene el duelo. Sí, entonces creo que aquí es importante, digamos, pues resaltar como algunos puntos. Primero, establecer que las pérdidas toda aquella cosa que crea una inflexión en nuestra vida, o sea, nos cambia pues una realidad que teníamos y nos pone en el desafío de adaptarnos. Y en el caso de los adolescentes, que es el tema que estamos hablando justo hoy, pues en cuarentena pasan varias cosas. Muchos de los adolescentes se están graduando vía redes sociales, por ejemplo, redes sociales vía web cámara, ¿verdad? También. Hace falta, sí, ese contacto es humano, ¿no? Lo que nos hace ese calor humano hace falta. Quizás estaban estableciendo una relación de noviazgo y estaban empezando esos primeros pasos que son tan importantes en el primer acercamiento cuando estoy empezando una relación, o sea, digamos, acercando a esa relación, digamos, afectiva, es mi primer acercamiento. Y justo pasa esto y ellos están buscando otras herramientas para hacerlo.
Entonces, también, por ejemplo, ayer lo planteábamos, ¿no? Entonces está el niño que todo el año entrenó para un campeonato y justo, pues, no se puede el campeonato. Entonces, los niveles de frustración suben un montón y ahí es cuando papá y mamá entran a ayudar, ¿sí? Por ejemplo, también otra cosa importante es el hecho de que como estos ritos, porque nosotros esta civilización, y si contamos de aquí para atrás, el rito, ¿cómo se llama? El ritual de, por ejemplo, los grados, del cumpleaños. Ese ritual es importante porque marca un antes y un después. O sea, me la he luchado todo el año para poder pasar X o graduarme A o la ir a tal vida. campeonato Sí. y de repente no. O sea, entonces creo que sí que es importante y esta es una recomendación a los papás y es que después de que pase todo esto de la cuarentena, es importante hacerle ese ritual. Entonces, si, ejemplo, pues en este momento, pues ya no podemos volver a repetir pues la ceremonia de grado, pero sí creo que es importante hacer un ritual frente a ese cambio, ¿no? Esa nueva etapa porque esa es una manera también de evolucionar en ese duelo. Sí, Diani, y por ejemplo, no sé si recuerdas que acá tenemos diferentes calendarios en colegios. Ya unos se graduaron y otros se van a graduar ahorita en la segunda mitad del año, que no sabemos cómo está la situación, pero para ambos casos creo que es muy importante que los papás entiendan la importancia de los rituales y de los símbolos dentro de estos rituales. Para los seres humanos en general y para los adolescentes en este caso van a ser muy importantes los símbolos. Entonces, aquí es donde papá y mamá se vuelven mejores amigos de Internet y pueden empezar a buscar celebraciones en casa, celebraciones en cuarentena para los cumpleaños. Eh, Cosas muy bonitas, por ejemplo, en Orlando estaban haciendo una cosa para los cumpleaños muy bonito, que era, pasaban los amigos o la familia en los carros con carteles de Es feliz verdad, es verdad. cumpleaños. Sí, cosas así que desde los símbolos, desde el birrete, la toga, desde la bomba, en este momento hay que entender que los adolescentes o la mayoría no tienen todavía muy clara su propia relación con sus emociones. Entonces, si nos ponemos a preguntarles, oye, ¿quieres bombas? ¿Quieres decoración? ¿Quieres esto, lo otro? Muy probablemente nos van a decir que no. Entonces, ojo con los papás, pues, como no se dejen llevar por eso, porque eso es algo natural del duelo. Uno del duelo no va a decir, ay, sí, quiero celebrar que estoy graduándome por cámara, sino, ojo, y nosotros desde los adultos poner toda la actitud para poner símbolos, los rituales, hacerlos lo más importante que se pueda dentro de la cuarentena, que si bien no va a ser en un hotel, en un salón, en algo así, que sí ese día sea importante, y lo que tú dices, que mantengamos, para los que ya se graduaron, por ejemplo, mantengamos el plan a futuro, como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la celebración de grado? Porque además entendamos que el grado es la culminación de todos los años de estudio, pero también es uno de los hitos de despedida más importantes de la gente con la que has estado en los últimos 12 años, 11 años de tu vida, no sé, un montón de años. Entonces, es muy importante darles ese espacio y que ese espacio a futuro se convierta también en un proyecto y que ahora que estamos en cuarentena, que estamos lidiando con la frustración, algo que tiene el adolescente, que aquí lo conectamos con lo que le está pasando al adolescente, es que el adolescente no tiene mucha capacidad de planeación. El adolescente va a buscar por naturaleza la recompensa inmediata y por eso también la frustración puede ser mucho más alta. ¿Qué puede ayudar para eso? Bueno, hagamos el plan a futuro de cómo va a ser nuestra celebración. Puede que no tengamos fecha, pero el resto sí lo podemos tener. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Quiénes lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Quiénes van a estar? Y eso en sí mismo le ayuda al adolescente a ver que por más que el momento actual sea frustrante, va a haber un mañana y siempre va a haber un mañana, que eso es algo tan difícil de ver en los adolescentes. Y no es porque no quieran, es porque neurológicamente todavía no se ha cristalizado del todo esas estructuras. Entonces, ayudarles y meterle un poquito de entusiasmo ahí donde ellos todavía, pues, no, como que están pasando por, tú mencionabas ahorita, Diani, las etapas de su duelo. Claro,
Y acordémonos que las etapas del duelo, bueno, voy a entrar aquí un poquitín en teoría, pero como para que sepamos un poquito qué pasamos y qué sucede cuando pasamos, sobre todo por un duelo. Entonces, ¿qué es importante saber del duelo? El duelo tiene diferentes fases, llamémoslo así, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo para que las personas se conecten un poquito más. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de este tema que estamos hablando, de celebrar los 15 años. Vale. Pasa la cuarentena. Cuarentena entramos 13 de marzo y resulta que yo cumplía años justo el 15 de abril. Todo el año estaba, mejor dicho, yo entusiasmada, ya tenía los colores del pastel, de todo absolutamente. Y básicamente eso se me derrumbó. Era un momento importante de mi vida porque iba a compartir además con mis amigos. Es un momento que aparte también marca, y aquí es importante, y sobre todo en Colombia, dentro de nuestra cultura, marca esa transición, ¿no? Como de niña a más mujer y toda esta cuestión, porque es cultural. Aquí se maneja otra cosa, aquí tú eres adulto o eres más, digamos, se celebra a los 18 años pues con esa intensidad, pero en Colombia yo sé que eso es como súper importante. Entonces, ¿qué le puede pasar a nuestra niña, verdad? A nuestra adolescente. Tengo la palabra niña, adolescente. ¿Qué pasa? Primero, pues hay un shock, no me lo creo, o sea, ¿cómo voy a, no voy a poder celebrar mis 15? Y viene toda esa refutación que está muy presente en los adolescentes y esa negación a veces de la realidad y querer salir de esa norma, ¿sí? Que hace parte sobre todo de ese desarrollo moral de los adolescentes y empezar a construir sus propios, digamos, valores. Entonces, viene esa fase de negación que no quieren, no quieren, no quieren. Y luego pasamos a una fase, sobre todo, de muchísimo enfado. Entonces, pues, nuestro adolescente quizás pasa por unas semanas o más, porque también ahí venimos del tema de cuánto... Exacto. Maldito coronavirus, maldito gobierno. Incluso ahí me gustaría agregar, Diani, entender que en esa fase el adolescente, si nos pasa de adultos, imaginémonos ahora el adolescente, esta emocionalidad de ese momento no es específica a la situación, sino que se generaliza. Son épocas, momentos de irritabilidad con todo. El adolescente va a estar irritable. Claro. Total, lo que tú dices. Entonces vamos a sentarnos a la mesa y entonces de repente el papá quiso decir, ay, qué lástima que no podemos celebrar los 15. Entonces tenemos la explosión de nuestro adolescente o pues esa emoción subida pues a todo el nivel, ¿no? Y además de esto, a pesar de, digamos, este enfado, pues llega un punto de negociación que yo creo que es el punto donde muchos estamos en este momento de la cuarentena, unos sí, otros no, porque ahí viene el duelo de cada quien lo vive de acuerdo a las herramientas que tenga y el contexto que tenga. Pero pasa esa negociación, bueno, pues no se pudo celebrar ahora, pues lo celebramos quizás en diciembre, o cómo vamos a hacer, o empiezo a ver como posibilidades, ¿no? Por ejemplo. Y después de esto, a pesar de que hay posibilidades, y sé que la cuarentena la extendieron hasta el 15 de julio, porque creo que fue así ahora. Entonces, perdón, por acá está mi perrito. Entonces, claro, la extendieron hasta el 15 de julio y toda posibilidad se fue, por ahora, ¿no? ¿Qué pasa? El bajón que viene es de tristeza y pasamos por una fase, digamos, como de mucha, exacto, tristeza, llamémoslo así. Pero luego de que pase todo esto, vamos a pasar por una fase de aceptación. Entonces llegará ese momento en el que también yo creo que muchos pasamos por cuarentena y es que aceptamos que estamos pasando por esa situación, pero hay esperanza. Y esto es lo que hay que transmitir, sobre todo a nuestros adolescentes. En este momento hay un evento biográfico que nos va a marcar a todos, pues, o sea, los que vivimos en este mundo durante este periodo, digamos, histórico, ¿no? Pero hay que explicarles que esto es algo, pues, que se ha visto, y te lo digo acá, por ejemplo, ahora en España, pues la gente ya está saliendo, ya se está reactivando, y eso te da como una esperanza, ¿sí? Entonces, hay que transmitir que cada digamos, situación o elemento vital que crea esa inflexión en algún momento va a pasar, pero que es importante que cada, digamos, fase la transite nuestro adolescente. Es decir, no decirle, ay, no te enfades o no te pongas triste, no, hay que acompañarlo en esa tristeza, en ese enfado, y sobre todo a través del cuestionamiento, ¿sí? ¿Por qué te enfadas? Cuéntame. O, por ejemplo,
hablarle desde, sabes que a mí también me tiene triste que no podamos celebrar tus 15 años. A mí también me enfada esta situación, ¿sí? Pero cuando lo que hacemos es decirle, ay, pero usted, ¿por qué se enfada por eso? Si eso es como, pues, pues, ¿para qué se enfada? Sí, entonces estas cosas de no validar las emociones no ayudan en ese duelo. Y esto en todos los duelos, o sea, en general. O sea, validar la emoción es importante. Diani, y me encanta que toques ese concepto de validar la emoción, porque hablando, retomando ese tema de la generalización, se generaliza, todas las etapas se generalizan en todo el mundo, pero principalmente en los adolescentes. Entonces, cuando los vemos muy irritables dentro de cuarentena porque le dijimos, oye, no recogiste el vaso, cualquier cosa que puede pasar en una convivencia normal, ¿no? Recoge tu ropa y el adolescente estalla, ¿no? Y nos puede decir cosas como es que tú no entiendes por lo que estoy pasando, tú no entiendes lo que estoy viviendo, tú no entiendes, tú no entiendes, tú no entiendes. Ahí el concepto de validación emocional es súper importante, coger y decir como, ¿sabes qué? De pronto no entiendo, ven y me cuentas. Si quieres hablar, cuéntame qué estás sintiendo, qué estás pasando. Lo que dice Yanni me encanta decirle al adolescente, sabes, yo con esto estoy pasando esto, porque también el ejemplo del grado es algo que es un sueño para el adolescente y para los papás. Y para Entonces también, como sabes, sí, total. sí, como oye, mira, a mí también me frustra, también me pone triste ser muy claros con la emoción, a mí también me pone triste que no podamos hacer esto, a mí también me enfada lo injusto que es esta o esta situación. Y desde ahí como darles herramientas para que ellos puedan comunicarse y no de pronto caer en peleas o dejarnos enganchar como adultos en peleas de, ay, ¿cómo así? Pero si solo te dije que recogieras la ropa, tú no quieres organizar. A veces esos estallidos de ira o de tristeza no se tratan de la ropa, no se tratan de la tarea, no se tratan de el vaso, la película, tratan mucho más de lo que el adolescente está experimentando en ese momento. Entonces yo creo que ahí otro elemento es estar muy atentos a esas otras cosas que no parecen estar relacionadas, entre comillas, con lo que está pasando y darles espacio, ¿no? Y decirle como, ven, siéntate, que quieres hablar. Y Dentro de aquí eso, Diari, a mí me gustaría agregar algo. tú mencionas un punto clave. Lo último, a mí me gustaría agregar. Dale, Dale, continúa, dale, dale. pero tú mencionas un punto clave ahí, supongo que no sé si vas a introducir esto, pero es cómo estar alerta, o sea, cómo abrir un poquito más el ojo y decir, algo está pasando con mi hijo, qué factor quizás, o pues nosotros le llamamos en psicología factor de riesgo, pero llamémosle como, me está poniendo alerta esto como papá, y qué debo hacer. Entonces, creo que esto es clave, saber qué factores, digamos, de riesgo o síntomas de alerta tenemos que estar, pues con el ojo así, pues, mejor dicho, bien abierto. No sé qué querías tú decir antes, me parece que era algo importante, o continuamos con esto. Sí, no. Con eso que tú dices, hay un elemento que le dice Angélica, mi colega de aquí de Insight, que le dice a los papás, y es ustedes conocen a sus hijos más que nadie. Y eso es importante, déjense guiar un poco por eso, para saber dónde está el cambio, dónde está la alerta, dónde está la diferencia. Lo que iba a decir ahorita era un poco dentro de esa observación y dentro de esto del duelo, de cómo les podemos apoyar, también cómo es el duelo y hay que entenderlo. Como tú lo explicas, Diani, es como todos lo conocemos, hay esas fases, existen, son reales esas fases, pero hay que entender algo más sobre el duelo y es que no es tan lineal o no necesariamente es tan lineal, ¿sí? Nosotros tenemos esta cosa grande, llamémosle prom o fiesta de 15, que perdimos, que ya no podemos hacer y a eso le vamos a hacer el duelo. Pero esa cosa grande tiene millones de cositas chiquitas, entonces tiene el vestido, cómo me quería ver, cómo quería que fuera la interacción con mis amigos, la música, que era mi primera fiesta, que era la celebración, o sea, una cantidad de cosas y a cada una de esas cosas le hacemos el proceso. Por eso es que a veces cuando estamos con alguien que está experimentando un duelo o lo estamos experimentando nosotros mismos, decimos, pero ¿por qué estás bravo otra vez o por qué estás triste otra vez y la semana pasada ya estabas tranquilo? Es como, bueno, ahí es donde hay que preguntar, cuéntame, y desde la indagación que tú dices, cuéntame
qué te pone triste, cuéntame qué te enfada de esto, qué te hace sentir esto o lo otro, para ver a qué partecita de todo ese gran evento le estamos haciendo el duelo, que es lo que nos va a llevar a la aceptación final. Totalmente de acuerdo. Exacto, miren, vamos a partir de una cosa, o sea, suena un poquito a frase de cajón, pero de verdad que es que los seres humanos somos únicos y eso básicamente lo marca, pues que crecimos en una casa diferente, en un entorno diferente, en una cultura diferente y tenemos papás diferentes. Entonces, pues los duelos se hacen de una forma diferente. ¿Por qué? Porque la primera manera que aprendimos a hacer un duelo viene sobre todo de ese modelo emocional que aprendimos en casa. Y cómo esos modelos emocionales también se van, digamos, transmitiendo a nivel generacional. Entonces, de ahí la importancia y sobre todo, que justo lo hablábamos, me parece, no lo hablaba contigo, lo hablaba en otra circunstancia, y era que nosotros crecimos, digamos, en otra circunstancia, a diferencia, por ejemplo, de nuestros abuelos, ¿sí? Que fueron sobre todo, digamos, personas que crecieron en la guerra, crecieron en otra situación en la que el modelo emocional o las, digamos, sí, estrategias de poder en ese entonces eh, expresar, pues eran demasiado reducidas. Y esto lo marca mucho, te lo digo también aquí en España, y es, tú ves la diferencia, por ejemplo, del abuelo y después del de el papá y el niño, y tú ves abuelos muy rígidos, ¿sí? ¿Y qué pasa? El papá marca algo igual, pero quizás la siguiente generación ya no es lo mismo porque se han roto, digamos, o se han quebrantado esos esquemas de poder expresar emocionalmente diferente. Pero quiero que quede algo muy claro, la cultura marca un montón la manera en que también se expresan las emociones en nuestro entorno familiar. Entonces, de ahí la importancia, sobre todo, de que papá y mamá rompan esos esquemas y hablemos de lo que sentimos, de lo que nos pasa, de este espacio es necesario para que nuestros hijos empiecen a soltar poco a poco y más sobre todo en la adolescencia. Diani, eso que mencionas de la cultura, eso que mencionas de la cultura me hace pensar también en los casos donde tenemos más de un adolescente en casa, o un adulto joven y un adolescente en casa, o un adolescente y un niño en casa, como que hay esta cantidad de emociones viviendo, pasando en cada uno. Y muchas veces cuando tenemos dos adolescentes en casa, lo puede pasar o hay un riesgo de que suceda que nuestros adolescentes, por el afán de no caer ellos como en un malestar emocional, por el afán de no sentir ellos el enojo, no sentir ellos la tristeza, como que juzgan al hermano o a la hermana, ¿no? Como, sí, ay, tú otra vez triste, tú otra vez así, así. Estamos acostumbrados, o algunos papás están acostumbrados a que ellos lo solucionen, que ellos lo vean. Eso yo le recomendaría a los papás que esos son momentos para que los adolescentes, para que los papás, digo, le enseñen a los adolescentes a, no, espera, deja que se exprese, tú también que estás sintiendo, como también de ser un poquito árbitros, porque si tenemos dos adolescentes viviendo esto y no sabiendo cómo manejarlo, es importante el arbitraje ahí de los papás para darle el espacio a cada quien. Esto que mencionas me parece clave, sobre todo y justo ahora en convivencia pues tan cercana 24/7, y es importante también dar los espacios personales para los adolescentes, porque en este momento vitalmente los piden, o sea, como nosotros lo necesitamos también, ¿cierto? Ya adultos, imagínense en la adolescencia cuando queremos aún más ese espacio personal para poder escuchar la música que quiero, para poder estar en mi cuarto, digamos, en ese espacio disfrutando lo que para mí es placentero a la edad que tengo, ¿sí? Para llorar. Exacto, o sea, ese espacio es importante. Total, total. Oye, hay otra cosa clave aquí a mencionar y es que hablábamos de los síntomas, digamos, de alerta, ¿no? O sea, que hay que estar alerta y puedes abrir los ojos como papás y cómo darnos cuenta. Entonces, creo que es clave, sobre todo, digamos, tener en cuenta cosas como si mi hijo está, o sea, cuántas horas está durmiendo, por ejemplo, en este momento. ¿Sí? El tema del sueño es un indicador de salud mental, desde básicamente desde que somos muy, muy pequeñitos hasta que no somos abuelos. Entonces, el sueño es el, mejor dicho, ese es el como primer síntoma que tú dices, por aquí algo
no está pasando bien. Ahora, hay otra cosa importante. Los adolescentes tienden a trasnochar más. Eso también es un proceso biológico, ¿sí? Y es normal. Exacto, es normal. Entonces, ¿qué es clave acá? A pesar, digamos, de que los adolescentes nos muestran que tienen esos patrones, digamos, de sueño que son un poquito como súper trasnochadores, hay que marcar rutinas. Es el árbitro, lo que tú decías, hay que estar. O sea, la educación en firmeza, pero también en amor es importante. O sea, marcar rutinas es importante. O sea, hay una rutina para el sueño y eso es un indicador sobre todo para tener mejor salud mental. Entonces, primer factor de alerta, sueño, clave, el sueño. Si mi Sí, hijo está Dani, en durmiendo, ese factor, exacto, yo le diría a los papás que en ese tema del sueño, o sea, pilas, si vemos que se están acostando demasiado tarde porque están angustiados o se están acostando demasiado tarde porque están socializando. Son dos situaciones bien diferentes de acostarse tarde. Si se acostaron muy tarde y al otro día los vemos muy temprano por ahí, hay que mirar qué está pasando, puede haber temas de ansiedad y ahí podemos mirar cosas que pueden estar ocurriendo al mismo tiempo, como comida de uñas o comida excesiva o dejar de comer o jalarse el pelo, cositas así que podemos estar viendo junto con el sueño, ¿no? O si están durmiendo ya demasiado, se levantan y siguen cansados, ya vemos que todo el día, que no importa cuánto duermen, no recuperan energía, que cuando les hablamos del futuro, de los planes, ellos dicen como, ya nada importa, o sea, ya no me gradué, ya no hice esto, ya no hice lo otro. Cuando hay tanta indiferencia, también es otra señal de alerta, como especificándolo ahí a la nota de los papás que nos están viendo. me encanta que lo aclares. ¿Por qué? Porque sí, una cosa es la socialización y otra cosa es que yo realmente no puedo dormir porque estoy dando vueltas en la cama. Eso ya es otra cuestión. Ahora, hay otra cosa clave aquí y es los videojuegos o cualquier actividad, digamos, que tenemos para relajar la mente, ¿no? Un poco. Entonces, ¿qué es clave acá? Si yo noto que mi hijo básicamente se la pasa pues en los videojuegos todo el día y no hay una rutina marcada, hay algo que mi hijo está evadiendo, hay algo en la realidad que no está funcionando. O sea, cualquier persona, y en especial en la adolescencia, cuando tienen, digamos, este alcance de los videojuegos y se la pasa solamente jugando, pues algo pasa, o sea, ahí algo pasa. Entonces, el hecho de que cambie de actividades y el hecho de cambiar de actividades también nos mantiene sanos mentalmente. Otro tema, el tema de las redes sociales, ¿sí? Si mi hijo se la pasa, en serio, literalmente metido en las redes sociales, también es otro factor, digamos, pero ¿en qué sentido? O sea, sí que es importante la socialización, pero si sencillamente estamos en un momento, por ejemplo, de compartir en familia y todo el tiempo está en el celular, hay algo que el adolescente básicamente no quiere ver, ¿sí? Otra cosa importante, dentro de los factores, digamos, de riesgo en general en la adolescencia, encontramos, por ejemplo, familias con vínculos familiares o los vínculos, digamos, entre papá y mamá de más debilitados, también es otro factor de riesgo. La violencia intrafamiliar, que también es otra cuestión que subió ahora en cuarentena, también es otro factor de riesgo, porque es todo lo que nos está, digamos, cobijando a nuestro adolescente. Entonces, creo que son varias cositas que hay que tener en cuenta. Diani, en eso que comentas de las redes sociales, por ejemplo, ahí me gustaría mencionar también cómo le podemos decir a los papás que además el celular lo es todo ahora tienen que estar conectados para la clase, para la audición, para la presentación, para la red social, para el entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ayudarles a diferenciar? Y es ojo o el ojo también al contenido y a la naturaleza de lo que hacen en redes sociales. Ojo, papás, tampoco se trata, y acuérdense del equilibrio que necesitamos en la adolescencia, no se trata de, entonces me voy a meter en todas sus redes y voy a mirar y voy a empezar a pedirle contraseñas, nada de eso, pero sí, digamos, estar como atento por los laditos a qué tipo de contenido. Si vemos que es una persona que todo el día está viendo cosas demasiado superficiales todo el día, o monotemáticas todo el día, ya sea por redes sociales o videojuegos,
o cosas así, preguntémosle, ¿y qué es estar alerta? ¿Qué hacer cuando identificamos una señal de alerta? Sentarnos con el adolescente de una manera tranquila, relajada y en lo posible casual, que no sea, Sí, que no se convierta como en una conversación pesada, como, oye, vi que estabas, no sé, me di cuenta que estás viendo videos de esto. Lo primero que el adolescente te va a decir es, ¿qué haces viendo lo que yo estoy haciendo? ¿Sí? Sino total. que en ese momento, cuando identificamos la alarma, es sentarnos de una manera casual, generar un momento en familia casual o con el padre con el que más confianza tenga el adolescente. Y es simplemente, hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado contigo en estos días? ¿Cómo estás llevando este tema? ¿Cómo estás llevando este otro? ¿Cómo te sientes? Que no se sienta como una acusación directa, porque si ya estamos obligados a estar con familia 24/7, pues la idea es que no se sienta como que además está siendo supervisado 24/7. Creo que ese sería Total. el tip ahí que daría. Y ahí Y hay ahí otra hay una cosa. Dime, Lorena, perdona. eh, a veces como papás cometemos el error de desdibujar que nuestro hijo es una persona, es un individuo, es un ser independiente a mí, que tiene una privacidad, que tiene unas necesidades, que yo como papá, si bien lo estoy educando, tengo que estar presente, pendiente, no puedo invadir tampoco su privacidad, no puedo violar como esos límites. ¿Qué pasaría si pasa al revés y mi hijo coge mi celular y empieza a digamos, hurgarlo, pues como, sí, a meterse de más en mi intimidad, en mis cosas, ¿cómo me sentiría yo? Siempre pensar, independientemente que yo soy el adulto, soy el papá, obviamente hay una autoridad, hay un respeto, no se trata de tampoco eliminar esos límites, pero no hay que olvidar que nuestro hijo también es un ser humano con sentimientos, emociones propias, es un ser individual y que merece todo mi respeto también. Eh, Creo que eso a veces, y aquí pues en el consultorio lo he visto un poco, a veces como papás tendemos a olvidar eso. Es Margarita, muy eso que cierto. tocas es súper importante porque eso es parte del equilibrio delicado que veíamos. Ay, a Diana, algo le pasó. Ya se volverá a conectar. Pero es parte del equilibrio delicado que veíamos y que decías un momento, y es, pensemos que cada que le hurgamos el celular, cada que nos invadimos al adolescente, el mensaje que le estamos mandando al adolescente es, tú no eres capaz, ¿sí? Por más que lo estemos haciendo por su protección, por su seguridad, por una manera de afecto, de cariño, de cuidarlo, cada que hacemos eso, lo que le estamos diciendo al adolescente es, tú no eres capaz de manejar tu intimidad, entonces yo tengo que entrar a hacerlo. Uno, va a generar rebeldía, pero dos, también va a generar profundos sentimientos de inseguridad sobre su propio valor y sobre sus propias capacidades. Entonces, en vez de hacer eso, cuando sintamos la necesidad de hacer eso, lo podemos reemplazar por las preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado si tenemos dudas de su relación en pareja o de su relación con amigos? Oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esta persona? ¿Cómo te sientes con eso? Eh, Dándole el espacio a que se equivoque, y si vemos que hay algo que no nos quiere decir, no presionemos, pero sí digamos muy clara y explícitamente, aquí estoy, pase lo que pase. Aquí me tienes para apoyarte, no importa qué hagas, no importa qué pase, no importa qué pase en tu vida, ser muy explícitos e incluso un poquito repetitivos con eso, para que el adolescente tenga el espacio de errar, porque recordemos que con los errores aprendemos un montón, pero tenga el espacio de volver a los adultos, de volver al padre o a la madre y decir, oigan, me pasó esto, ¿sí? Me está pasando esto. Y desde ahí le estamos diciendo, yo confío en ti, y si la embarras alguna vez, pues aquí estoy para ayudarte, pero confío en que tú lo vas a intentar. Total. Ya nos quedan 10 minuticos y nos hacen una pregunta muy interesante que es cuando el adolescente está muy cómodo por su forma de ser, está muy cómodo en la cuarentena, ¿sí? Es una persona un poco retraída, con pocas habilidades sociales, y el aislamiento es su mejor forma de explicar o justificar lo que venía siendo como persona, cómo se venía construyendo. Entonces, en ese caso, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo acercarnos también a los adolescentes
que no es tan fácil o a veces nos rechazan o a veces nos ponen un pare en seco y uno no sabe cómo actuar, cómo acercarnos a estos adolescentes y pues en esa condición en donde sus habilidades sociales no están tan desarrolladas ni están teniendo tantas pérdidas como pueden ser adolescentes con otro tipo de personalidad y el aislamiento les cayó como anillo al dedo. de perlas. No, qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque justo ahorita estoy con un paciente en esas. Y un poco el primer comentario que yo le hago a los papás, pues hay momentos en que no se puede entrenar habilidades sociales. O sea, eso es una realidad y nos tenemos que hacer a la idea y un poco tranquilizarnos, no afanarnos por el futuro. En el momento que tenga que volver a socializar, podemos abordarlo. Si vemos que la deficiencia en habilidades sociales es demasiada, llevarlo a terapia, pero en el momento que vuelva, como que ahí no hay tanto afán, podemos dejarlo disfrutar también de su soledad. Recordemos que hay personalidades mucho más introvertidas, mucho más reservadas, y está bien, y se vale. Y si ya vemos que, como lo dice Margarita, se está como usando como excusa para explicar una situación de aislamiento que el adolescente ya tenía desde antes, podemos un poco desde las preguntas decirle como, oye, ¿y con quién estás estado hablando? Y qué te hace falta de esta gente o no te hace falta, qué te gusta, qué no te gusta, un poco como para tantear el terreno, pero yo diría que en el caso de estos adolescentes, yo recomendaría a los papás hacer dos cosas. Uno, paciencia, sin afán, sin presiones, no nos presionemos como adultos a nosotros mismos para que ellos tengan cierta manera de ser. Eso por un lado. Y por otro, pongámoslos a hacer cosas, a hacer el pedido por teléfono, a que si hay que hacer compras y ellos pueden y ustedes están en un sitio seguro donde puedan ir a compras, pedirle al adolescente que vaya y haga las compras. Si bien no son las mismas habilidades sociales que va a entrenar estando en un colegio o en una universidad, sí por lo menos se va a tener que enfrentar y con este tipo de adolescentes, incluso de adolescentes y adultos que tienen problemas sociales que les causa temor o ansiedad interactuar con el otro, el solo hecho de llamar a hacer un pedido es buenísimo porque los enfrenta a un temor que ellos tienen. Entonces, hacer esas pequeñas cosas, mientras por el otro lado no nos taparemos y esperamos a que se dé la situación pues, para entrenar otras habilidades. Total. Ahí te refuerzo porque es que lo que dijiste me parece buenísimo y hay que reforzar dos cositas. Una, que tú lo mencionabas con las preguntas, a un adolescente importante nunca le digamos por qué, porque, o sea, preguntarle Sí, por a qué nadie, tal cosa, por qué a tal otra. nadie. Exacto, sí, a nadie, exacto. Sino qué te gusta, el para qué, quizás, como tú lo expresabas, me parece genial. Otra cosa fundamental es, una cosa viene, digamos, ya de temperamento, ¿verdad? Base, viene pues lo que es también nuestro niño y pues lo que también ve en casa, ¿sí? Entonces, pues si nuestro niño no socializa tampoco mucho, pues también hay un modelo, quizás también no es la regla, pero digamos la manera o acercamiento que ha tenido a ese mundo social también pues ha sido modelado, ¿no? Lo ha aprendido. Lo que tú dices es muy cierto, en este momento, pues exponerlo a situaciones y sacarlo, digamos, de esa burbuja que él mismo en la que se siente cómodo ahora mismo, pues no, digamos que no es como lo más viable, ¿no? Pero lo que tú dices de, digamos, de esos experimentos a nivel social, de pedir, ir a la compra, lo que tú decías, me parece espectacular. Otra cosa, digamos, importante, creo yo, a tener en cuenta y es pues que en especial en este niño tengamos en cuenta que hay sobre todo factores que tienen que ver con su experiencia con respecto a socializar, que no tenemos que, pues, o sea, obligarlo a socializar, sino que tienen que ver con su experiencia y respetemos el por qué desde su punto no ha querido socializar hasta cierto nivel. Porque si lo que hacemos es exponerlo, ¿cierto? Sin un proceso, digamos, terapéutico o demás, pues los resultados tampoco, digamos, pues no son los favorables. O sea, básicamente, quizás probablemente le creemos muchísimo más miedo. Entonces,
No, esta parte es clave. Otra cosa importante, tener en cuenta su personalidad, lo que tú decías, sus respuestas, sus capacidades adaptativas en este momento, pues en confinamiento, digamos que se siente cobijado, pero cuando salga igual la normalidad, pues lo que está pasando acá, o sea, es que te obliga, pues, o sea, es que ya todo empieza, o sea, la rueda vuelve. Uno no se da cuenta, ya se darán, me pasó esto justo hace 2 semanas cuando aquí ya entramos a fase 3. Las del futuro. Exacto, o sea, ya pasará, seguro que habrán situaciones, pero busquemos situaciones en casa pues, que le permitan. Y ya, y fortalezcamos, por favor, un mensaje así súper bonito, y es que de verdad hay que fortalecer las relaciones familiares muchísimo, crear espacios, sobre todo expresar las emociones, pongámosle nombre a lo que sentimos. Esto es clave. Y si no, ya como última pregunta que nos llega, si no hay confianza, si mi hija no me tiene confianza a mí, no me quiere hablar nada, no me cuenta ni el nombre de sus amigos, no permite que yo me acerque, ¿qué hago? ¿Cuál es como la mejor forma de empezar un acercamiento? Como ustedes decían, no se trata de presionar, la presión y empujar la situación es la peor estrategia. ¿Cómo empezar un acercamiento para generar confianza, que mi hija o mi hijo empiecen a tener confianza para poder acercarme? La confianza se crea, o sea, tú en general, ¿no? Pensemos con quién podemos tener, digamos, confianza, una persona cercana. Cuando tú generas un vínculo y un punto en común. Entonces, hay que encontrar ese punto en común entre mamá e hija. Entonces, ¿qué, por ejemplo, de los contenidos que ve tu hija, de lo que ella le gusta, ¿no? O sea, el deporte, sea un youtuber, o sea, cositas tan sencillas que hace que ella sienta que tú tienes interés sobre lo que ella le gusta. Porque en la medida en que tú le muestres ese interés, ella va a tener más confianza en contarte lo que le está pasando en su vida, ¿sí? Entonces, a esta mamá es importante decirle que para entrar a ese mundo no es, pues, básicamente decirle, bueno, y dime qué youtuber te gusta o, pues, ser súper invasivos. No, tratar de ver, ¿cierto? Que seguir quizás lo que tu hija de algún modo pues le gusta, le llama la atención y empezar a crear espacios para hablar de esto, ¿sí? Como una charla pues súper relajada, no pues interrogante. Entonces creo que la confianza o sea, crece en la medida en que esa vinculación con las cosas que a ella le gusten también va a crecer. Y sobre todo en la medida en que tú también cedas un pedacito de, digamos, intimidad, llamémoslo así, ¿no? Pues intimidad en el sentido de qué es lo que te gusta a ti, compártele qué te gusta, qué no te gusta. Ahí yo creo que hay una clave importante. Y los chicos, bueno, nuestro primer aprendizaje que lo hablábamos la vez pasada es visual, imitamos, y los chicos imitan. O sea, y en la adolescencia aún más. Entonces, cuéntale, no como amiga, no como la mejor amiga, ojo con esto, pero sí desde la posición de mamá. Sí, Diani, me gusta mucho eso que dice Diani de empezar la confianza, la construcción de confianza desde espacios en común que no necesariamente sean dirigidos a averiguar sobre la vida del otro, sino casual, compartir tiempo, compartir intereses. Y creo que otro elemento en el tema de la confianza es que recordemos que la confianza también es una construcción progresiva. Entonces también está determinada por qué ha pasado en el pasado cuando tu hija confiaba en ti. Con eso, por un lado, y por otro lado, qué tan capaces ven a veces los adolescentes que somos como adultos de recibir sus propias emociones. Si nosotros nos angustiamos demasiado, si nosotros nos preocupamos demasiado, muchos adolescentes, de hecho acá nos llegan bastantes, que a veces son niños súper responsables, adolescentes súper responsables, muy ansiosos, porque sienten que si le comparten algo de lo que les preocupa a sus padres, los van a preocupar o los van a cargar más. Entonces también evaluar un poco cómo estamos siendo capaces de sostener o recibir estas emociones, y creo que cuando tenemos serios problemas de confianza entre padre e hijo, es una oportunidad buenísima para ir a terapia y construir, porque usualmente están pasando cosas de lado y lado que se pueden construir con herramientas y con diferentes técnicas.
Hay una cosita pequeñita, y es enfoquémonos sobre todo en crear un espacio en el que el apego, que lo que ya eso es otro tema pues súper larguísimo, pero ese apego que es natural entre mamá e hija se fortalezca y se vuelva sobre todo un lugar de protección y seguridad. Eso ya es otro tema que es larguísimo, pero para el que le interese, busque, pues no, pues digamos, y que le interese pues el apego seguro. Yo tengo una cuenta en Instagram que se llama Diana Aguirre Psicoinfantil y allí tengo un live hablando de este tema. O bueno, después se podrá hablar, pero es algo que hay que fortalecer y explica sobre todo la manera en que nos relacionamos cuando ya también somos adultos. Entonces creo que es clave. Ok, bueno, vamos a hacer un resumen rapidísimo porque ya nos estamos pasando del tiempo. Tener en cuenta el proceso de desarrollo mental, físico en el que están los adolescentes. Están creando su identidad, procesos de sexualidad, relaciones, entonces todo esto está en desarrollo. No podemos asumir que están en una etapa en la que no pasa nada, en la que no. Hay muchos cambios e incluso a nivel cerebral no se han terminado de consolidar las estructuras totalmente, entonces eso también va a influir en el comportamiento y en el manejo de emociones de los adolescentes. El duelo tiene unas fases: negación, enfado, tristeza, aceptación, que pueden ir y venir. Entonces, ante las pérdidas que están teniendo los adolescentes de sus fiestas, de sus interacciones emocionales, sus grados, todo eso genera un duelo porque es una pérdida y entonces van a estar presentando y oscilando entre esas diferentes fases. Entonces, lo mejor es acompañarlos para que ellos se adapten a esa nueva realidad, acompañarlos a través del diálogo, a través de preguntas: ¿cómo te sientes? Nunca desde el por qué para que se sientan, de manera que se sientan juzgados, sino cómo te sientes, cómo estás, yo me siento de esta manera, compartirles también cómo se siente el adulto pues en todo esto que está pasando. Y lo otro era los signos de alerta, que me parece súper importante dejarlos ahí. Ya ustedes me corregirán o me complementarán si me pasó algún tema importante. Entonces, signos de alerta: la calidad del sueño que están teniendo, las razones, si están trasnochando. Es normal en la adolescencia en términos de que pueden estar socializando, pero si el trasnocho se da porque están angustiados, porque no pueden conciliar el sueño, o se levantan muy temprano, o duermen mucho y no están descansando, tienen baja energía, dificultades con la alimentación, esos son signos de alerta. La cantidad de horas en los videojuegos, también tener como unas rutinas y unos límites, no dejar que el adolescente pase las horas que quiera jugando, ni pase las horas que quiera en el celular, sino tener unas rutinas y unos límites establecidos en horas de compartir en familia. Ninguno tiene el celular y esto es para niños, adolescentes y adultos. Yo como papá tampoco voy a tener que hacerlo si se lo estoy negando a mi hijo. Y bueno, uso de videojuegos, de redes sociales, como limitar eso para que la interacción también familiar pues se establezcan vínculos, se fortalezcan, y eso también va a ayudar a la confianza. Ahí te agrego una cosita, solamente un minuto. Importante, en todo lo que son sueño, alimentación y demás, ¿verdad? Hay cosas que son típicas de la edad, pero hay que tener en cuenta tres cosas: con qué frecuencia lo hace mi hijo, si es intenso y qué duración tiene. Estas tres cosas son súper claves que pues te ponen el ojo así alerta y pues darse cuenta. Frecuencia, intensidad y duración, ¿sería? Ajá. Sí. Frecuencia, intensidad y duración. El OFIT, sí. Sí, literal. Listo, entonces, @, Diana Aguirre, psico con P, psico infantil. Sí. Es donde tienes hablas sobre apego, que es un tema más extenso. Sí. Y que creo que es importante saber de qué se trata y cómo lo podemos aprender sobre todo, manejar y desarrollar desde edades muy pequeñas para que cultivemos esa semillita y en la adolescencia no tengamos dificultades.
Listo. Gisela, muchas gracias por conectarte. Sí, esta queda en el perfil de Insight. Esto queda grabado en Insight Psicología IPS. Esperanza, gracias a ti. Sandra, nos alegra que te hubiera gustado y que hubiéramos podido resolver tu inquietud. Y ya Marta Liliana, bueno, muchas gracias. Nos dice que muy interesante la charla. Entonces, Ay, Diana, mil gracias por tu tiempo, ay, por a compartir ustedes. tus conocimientos con nosotros. Y bueno, me gustaría que pudiéramos hacer una nueva charla sobre rehabilitación psicosocial, cómo retomar la vida después de una enfermedad mental compleja, cómo retomar e ir involucrándose en la vida. Eso me parece súper interesante. Bueno, Claro que sí, cuando chicas, quieran. muchas Bueno, chao, gracias, Diani. Un abracito desde la distancia. gracias. Lo mismo. Chao. Chao. Chao.